Bienvenidos a esta segunda cumbre de este 2021. Para nosotros, como parte de la Fundación de la Red Veraca, es un placer poder recibirte sabiendo que en esta jornada vas a recibir una palabra de bendición. Una vez más nos convoca este tema, el poder de la recuperación, y vamos a ver la segunda parte de ella. Bien, y el poder de la recuperación está también enmarcado en esta gran palabra, la restauración, ¿no? Que yo pienso en los tiempos que estamos viviendo, va como a contramano, se puede decir, porque donde se está destruyendo tantas cosas, vemos como la educación cambia, como los trabajos, las modalidades están cambiando. Hablar de restauración, que es recuperar, recobrar algo, darle valor, hacerlo funcional, creo que es un desafío muy grande. Es una atmósfera espiritual muy linda. Sé que en esta jornada Dios nos va a ministrar. Amén. El Espíritu Santo ya está ministrando tu corazón y es el que te ha convocado para esta tarde, y sé que va a impartir palabras reveladas que va a traer esperanza a tu espíritu, a tu alma, a tu ánimo, lo va a activar nuevamente y sobre todo para que puedas entender la oportunidad divina que Dios nos está dando como su pueblo, ¿sí? Así que en esta tarde disponete a disfrutar la palabra del Señor y a escuchar a cada uno de los oradores que van a ser parte de esta mesa. Sí, poder meternos también en este río espiritual. Amén. ¿Sí? Poder ser impartidos y no quedarnos solo como espectadores, sino que saber discernir la voz de Dios. Amén. Así que, ¿qué te parece si presentamos a los oradores de esta tarde? Y como siempre es un placer poder presentar a nuestra directora de la Fundación de la Red Veraca, la profeta Verónica Lugo de Acevedo. También va a estar con nosotros el apóstol Carlos Jules, el pastor Pablo Eijo, el pastor y profeta Gastón Fidelivos y también la pastora Lorena Eurich de Kraus. Así que va a ser una tarde de mucha bendición. Así que no sé si te parece, ya le damos la bienvenida a la profeta Verónica y sé que va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Bienvenida, profeta. Muchas gracias, Hugo, Celi. Realmente es gratificante, es un momento de estar con amigos, compartiendo con la gente que se conecta, así que hola, ¿qué tal a todos? Y hola, ¿cómo estás? Y nos van a, hola Gastón, ¿no? Que, che, los demás no me saludan. Hola, Vero. Sí, ahí está. ¿Cómo están? Lindo verles, como siempre. Hoy nos va a embarcar un tema realmente apasionante que, como dijo Celina, tiene que ver con el gran tema de restauración. El Evangelio de Jesucristo nos provee muchas cosas. No en vano vino a morir en la cruz del Calvario, no en vano resucitó, tampoco en vano se sentó a la diestra del Padre. Cada paso que él dio desde su muerte, su resurrección y su posición al lado del Padre es para beneficio de los seres humanos, para que podamos recibir beneficios, ¿no? Y uno de los grandes beneficios es la restauración, que es colocar las cosas en la posición que Dios las pensó, ¿no? Porque Él tuvo un pensamiento con cada uno de nosotros, hay un propósito, pero a veces en el andar de la vida las personas cometemos errores, tomamos malas decisiones, y eso nos saca un poquito del camino del propósito. Entonces ahí es donde este tema tiene mucha importancia y mucha vigencia, porque en restauración queremos alcanzar la posición que Dios pensó para nosotros. Pero de pronto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La gran pregunta para todos nosotros hoy, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las maneras de hacerlo por medio de la fe es la recuperación, es recuperar, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que podemos en esta segunda parte ver que se debe recuperar. Apóstol Carlos Jules, hay un tema que es realmente apasionante en la Sagrada Escritura y en la vida, ¿no? Que es el tiempo. ¿Vos creés que los cristianos y cualquier persona debería tener más en cuenta el tiempo como para recuperarlo? Sí, profeta Verónica, el tiempo creo que es algo de un valor altísimo, importantísimo para nuestras vidas, para la familia, para los hijos, para el matrimonio, y ni que hablar para la iglesia.
pero también en el ambiente laboral, en el ambiente familiar. El tiempo es un valor que no podemos desperdiciar. Y hay un concepto, Vero, que yo quiero tomar como base de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el verso 15, miren con diligencia. O sea, es un reto interesante del apóstol en base a lo que es el valor del tiempo, y dice, ¿cómo ustedes andan? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Se dijo ya en la introducción, en este momento, en esta oportunidad, de que esta pandemia y todas estas situaciones, el tiempo es un factor importante en el cual, por no poder desarrollarnos en lo habitual, en lo que siempre veníamos haciendo, podemos no aprovechar el tiempo. Y creo que lo que ha sido el 2020 ha sido un año en donde el factor tiempo no fue bien administrado cuando pensamos en lo que la Iglesia puede hacer. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que saber como seres humanos y como ministros, y también como hijos de Dios, es en el hombre o en el ser humano que Dios puso el sentido del tiempo. Tenemos la capacidad nosotros de administrar ese valor tan importante. Cada segundo... Muy bien, Carlos, te dejamos ahí porque dijiste una frase que es sumamente interesante, que cada ser humano tiene en sí mismo esto de reconocer el tiempo. Pero dijiste, claro, el sentido del tiempo, ¿no? Y dijiste, y cada uno podemos saber cómo aprovechar el tiempo. Esa frase me parece que es magnífica y que la vamos a dejar en stand-by. Vamos a dejar ahí un poquito picando la pelota en la cancha. ¿Y qué te parece si, Gastón, si vos que también tenés un tema que es fundamental para lo que es recuperación, y es recuperando el poder, eso que está tan ligado a la voluntad humana? Hoy, como escuchamos en muchos lugares, hay una puja de poder impresionante, pero yo creo que hoy queremos hablar un poco de este tema de recuperar el poder, porque la Biblia misma nos ha hablado y nos habla en varios textos, ¿sí? En Lucas ahí 10:19 dice, aquí os doy potestad, o sea, esa palabra potestad, un poder delegado para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. El Señor como iglesia ha delegado al cuerpo de Cristo la autoridad y el poder para poder ejercerlo. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, estamos notando que el poder en muchos lugares se ha desvirtuado. El poder se ha usado muchas veces para beneficios propios y no se ha usado quizás dentro del cuerpo de Cristo y de nuestra sociedad para lo que realmente Dios nos ha delegado ese poder, ¿no? Para traer liberación, para traer sanidad, equilibrio emocional y a su vez poder estar bien plantados a donde Dios nos quiere llevar y poder ejercer el poder con total madurez. Creo que ese tema de ejercer el poder hoy en día es el tema que muchas personas preguntan. Ustedes hablan como iglesia del poder, ¿y qué tengo que hacer para tener ese poder que ustedes hablan, ¿no? Y yo creo que es muy claro que Dios nos ha delegado a la iglesia y a todos los que somos hijos de Dios aferrarnos de su palabra, ¿sí? Y poder tomar ese poder delegado, potestad, poder delegado a cada uno de nosotros. Por eso cuando la gente pregunta y se acerca a la iglesia y dice, hablan de poder, ¿qué necesito yo para tener poder en Dios? Y lo primero que necesitamos es acercarnos a Él. Pero también nos damos cuenta que mucha gente ha perdido la brújula y no sabe qué le ha pasado, y el poder que Dios nos delegó muchas veces es como que lo perdemos y no nos damos cuenta qué está pasando en nuestra vida. Muy bien, Gastón. Te vamos a dejar ahí, que está súper interesante como estás presentando el tema, pero qué lindo que esto dijiste, ¿no? Cuando la gente pregunta qué puedo hacer para tener ese poder. Y mientras te escuchaba, pensaba en lo opuesto a tener poder, que es la impotencia, que te lo define el diccionario como no poder, ¿no? Y en esta pandemia todos sabemos que ¿quién puede decir yo estoy libre de impotencia? Así que te vamos a dejar ahí en stand-by y que nos quedemos todos con ganas de ver cómo se desarrolla. Lo dejamos en sala de espera. Muy bien. Lo dejamos ahí.
¿no? Me parece, profesora Verónica, me parece que va muy interrelacionado el tema del buen uso del poder, saber qué plataforma tenemos y ligado al tiempo. Hacer bien uso del poder y del tiempo nos da una dirección bastante interesante. Sí, muy interesante, porque con el tiempo sabemos que el tiempo trae oportunidades y a veces al no saber administrar esas oportunidades perdemos tiempo y tampoco invertimos, me parece, no sé qué opinan los demás, esta sagrada cosa que se llama poder, la voluntad humana, no invertirla correctamente me parece un desperdicio, ¿no? Ahí me parece que ya todo se descoloca. Pero ¿qué les parece si vamos con la pastora Lorena? Vos tenés un tema que tal vez ese tema tuyo alcanzaría para que lo desarrollemos toda la tarde, porque es un tema inmenso, ¿no? Recuperando los afectos, Lorena. Es un tema súper interesante y apasionante. ¿Cómo estás, Vero? Y bueno, les saludo a todos, que hoy no alcancé a meter el bocadito de buenas tardes. Realmente pensaba recién en lo que desarrollaba Pablo en cuanto al poder, y es el ejercicio de la voluntad, está muy ligado al poder. Siempre pensamos en el poder como algo exterior que no depende de mi Cambió el voluntad. nombre, Gastón. Bueno, estoy Pablo Gastón ahora. Pablo. Pablo, dice. Interesante. Si él no se daba cuenta, yo pasaba desapercibida. Me quemaste, Carlos. Pero no, yo para que no tenga los dos nombres, el profeta Gastón. Pablo viene, claro. Pablo viene con otro tema bajo el brazo impresionante, profeta. Sí, seguro, pero seguí, Lore, porque nos dio gracia que, viste, Pablo Gastón, ya estás bautizado con un nuevo nombre, Gastón, ¿eh? Gracias. Ahora, Pablo. Muy bien, Lore, seguí con lo que estabas comentando recién, por favor. Bueno, refería, ¿no? Que ligado al poder está la voluntad humana, que nosotros tenemos a través de nuestra voluntad la capacidad de ejercer poder, y esto tiene mucha relación con el tema que estoy por desarrollar yo, que es recuperar los afectos, ¿sí? Porque poder recuperar un afecto del ámbito que sea, en cuanto a amistades, afectos que estén ligados a la familia cercana, a la familia más ampliada, el poder trabajar en la recuperación de algo que se haya roto, de algo que se haya desgastado, de algo que se haya descuidado y que por consecuencia se haya quebrado, demanda el ejercicio de mi voluntad, ¿sí? El ejercicio del poder. Demanda que yo tome una actitud pasiva, no activa, demanda de mi acción, ¿sí? Generalmente cuando hay relaciones que están allí, que se están cayendo, nosotros como que nos sentamos a esperar que otro o que de afuera venga la solución. Y la realidad Muy bien, es que dejamos ahí, Lore, dejamos ahí porque, viste, más hablas, más nos introducimos y menos ganas de cortar tenemos, pero vamos a dejar ese saborcito a que quiero más. Y vamos a pasar a Pablo. Bienvenido, Pablo. Vos tenés un tema interesante que es recuperando la hermandad, ¿no? Bien. Para el cristiano la palabra hermandad significa esto de congregarnos, tener común unión unos con los otros, ser solidarios, etcétera, ser afectivos también. Tenés un tema muy fuerte para desarrollar. Sí, la verdad que cuando me había propuesto el tema, entre muchas cosas que tenemos que recuperar, y leyendo y meditando más profundamente me daba cuenta qué cosa tan importante que es la hermandad y cómo de alguna manera la misma palabra a veces está tan trillada que a veces como que hubiera perdido el verdadero significado y la dimensión de la palabra hermanos, ¿no? La hermandad. Me acordaba de cuando veía a los apóstoles y veía, es impresionante cómo las veces que el apóstol Pablo, cuando se dirige a las iglesias, a las personas de las iglesias, como siempre poniendo la palabra hermanos, y no quizás como hablando afectivamente solamente, o quizás como una muletilla o como algo tradicional, porque una vez se ha acostumbrado tanto a esa palabra, sino que para que la iglesia pueda entender la verdadera dimensión de lo que es la hermandad. Y creo
es algo que hoy tenemos que revalorizar. Mucho estamos revalorizando en este tiempo el tema del concepto de hermandad, creo que hay que profundizarlo y creo que el Señor va a traer una revelación más profunda de este concepto, porque eso hace mucho al funcionamiento de la iglesia. No tiene que ver solamente con lo emocional, con lo afectivo, sino que tiene que ver mucho con lo que es la iglesia, la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, ¿no? Así que muy bueno, bien, lo vamos a desarrollar. muy bien, genial. La verdad que no sé qué te pasa a vos que estás conectado, pero yo estoy con todas las ganas de ver cómo se recupera el tiempo, cómo recupero el poder, cómo recupero la hermandad, cómo recupero los afectos, porque no es una idea que sea para nada inaccesible, muy por el contrario. En el Evangelio de Jesucristo y por medio de la fe podemos recuperar todo lo que estamos proponiendo, ¿no? Y creo que si lo hacemos vamos a ser muy bendecidos. ¿Qué les parece, Celi, Hugo, si vamos a un corte musical y luego reiniciamos? Y no sé qué les pasó a ustedes, Hugo y Celi, pero a mí al escucharlo se me generaron como 20 preguntas para cada uno. Exactamente, eso iba a decir, que quedan algunas preguntas para la segunda parte. Sí, y creo que estamos todos totalmente expectantes porque veo también cómo a las personas, a todos nosotros, el enemigo siempre nos golpea con las pérdidas. Y empezar a ver que en cada situación o en cada pérdida que hemos tenido tenemos respuesta, la verdad que me deja más expectante de todo lo que vamos a escuchar en esta tarde. Así que, como la profeta Verónica nos anunció, vamos a un corte musical, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración y regresamos nuevamente con este tema, el poder de la recuperación.
Muy bien, qué hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido, qué bueno todo lo que estamos escuchando, estamos recibiendo. Ya el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nuestros corazones y la verdad que nos dejaron con muchas ganas, con muchas expectativas. En sala de espera, dijo el apóstol. En sala de espera, tal cual. Nos dejaron ahí y sé que Dios tiene cosas mayores para revelarnos en esta tarde. Así que, Vero, nuevamente te damos el pase. Gracias, Hugo, y estoy en un dilema, porque la verdad que cada tema, recuperando la hermandad, recuperando el poder, recuperando el tiempo, recuperando los afectos, uno no sabe por dónde comenzar, pero vamos a tratar de seguir un orden y que podamos maximizar el tiempo para vos que estás ahí conectado, tomá tu cuaderno, tomá tu lapicera, sentate con la Biblia al lado, anotá, porque creo que vamos a tener mucha riqueza de información y de información práctica, que es lo que todos necesitamos para salir adelante. Así que vamos con el apóstol Carlos. Él tiene el gran tema de recuperando el tiempo, ¿no? Y dijiste una frase que a mí me impactó, que la leíste también en la Biblia, aprovechando, aprovechar. Esa palabra me parece magnífica para lo que es recuperar. Yo creo, profeta Verónica, que cuando el apóstol Pablo dice aprovechando bien el tiempo, da a entender de que a veces se desaprovechaba o también se desaprovecha en este tiempo, ¿no? Yo creo que tener nosotros el privilegio de poder tener el sentido de lo que es el tiempo que Dios así nos ha creado, una de las segundas cuestiones importantísimas, profeta y equipo, es que aprendamos a tomar buenas y correctas decisiones. El tiempo pasa y no vuelve. Cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, cada hora cuenta, cada día cuenta, cada semana, cada mes y cada año. Y cada tiempo que pasa y no se aprovechó, creo que ahí es donde apunta la palabra de Dios, el no aprovecharlo tiene consecuencias. Y en este tiempo de COVID, este tiempo de esta pandemia, creo que nosotros como ministros y como ministerio, cuán importante es ser administradores de este valor tan importante que es el tiempo. Me parece que tenemos que pedir sabiduría de Dios para aprovecharlo. Una hora... Carlos, sí. Perdona que te interrumpa. Escuchándote, ¿cómo hacemos para aprovechar el tiempo? A lo mejor tenés unos tips, algún consejo de cómo podemos hacer. Creo que justamente aprovechar bien el tiempo, teniendo esa capacidad que Dios nos ha dado, es tomando decisiones correctas. Cada día, vieron que tenemos 24 horas. Estuve mirando un poco acerca de este cronos que Dios nos regala, ¿no? En donde 24 horas es importantísimo. Cuando empezamos a dividir, yo estaba mirando algunos números allí, tenemos 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo en el general, pero nos siguen sobrando más de la mitad de horas. Ahí tenemos para distribuirlo en descanso, en algunas cosas que podemos entretenernos. Ahora, en el tiempo en donde nos enfocamos, que sea realmente provechoso el tiempo. Así sea en la vida personal, matrimonial, familiar, ministerial, en el tema de negocios y en el tema también de nuestra vida personal para con Dios. Cuando uno aprovecha bien el tiempo, la vida de oración es productiva. La vida de estudio de la palabra de Dios es productivo. La relación o la interrelación de lo que hablaba Lorena es importante aprovechar cuando lo tenemos. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos desaprovechado, cuando vemos las consecuencias, cuando se perdió lo que se podía haber sacado un provecho maravilloso. Y justamente el tiempo que Dios nos regala, es importante darle el valor que se merece o que tiene para nuestro provecho. Sobre todo Carlos, te interrumpo un poquito para hacerte esta pregunta porque, viste, te escucho y medio que mi cabeza trabaja. ¿Vos dirías que no se aprovecha el tiempo cuando un cristiano se congrega en alguna iglesia, hoy la mayoría de manera virtual, por estas medidas de salud que se han tomado, de que no confirme la Biblia lo que está leyendo el pastor, por ejemplo? O sea, que abra su Biblia y la lea.
que tenga su tiempo de meditación y oración con Dios en su casa. Solamente el conectarse para escuchar, ¿es aprovechar bien el tiempo? Yo creo que una persona que en las limitaciones que tengamos, como vos decías, las restricciones, cuando hay una oportunidad de conexión, soy yo el que doy el valor de lo que voy a aprovechar de ese tiempo. Ahora, si mi conexión es tan solamente por un compromiso, que hemos tenido que hablar este tema y verlo también en la realidad, es no aprovechar el tiempo. Porque a veces lo que tenemos es esto frente a un contexto de cosas. Ahora, si yo esa hora que tengo de aprovecharlo al máximo, de estudiar la palabra, de aprender lo que se me está diciendo, aprovechar la comunión, por más que sea de una forma virtual, me sirve. Ahora, si yo no tomo conciencia de eso, no tengo el tiempo aprovechado en la comunión física, que es lo que a todos nos gusta, porque hay restricciones por la pandemia y por el COVID y todo ese tema. Ahora, si tengo esta oportunidad y tampoco la sé aprovechar, es no valorar el tiempo que Dios me regala a través de este medio también. Muy bien, Carlos. Sí, Pablo. Yo digo, pensaba en lo que decía Carlos, relajarnos, a veces por el tema justamente de esta cuarentena. Es comprensible, justifica todo este tiempo de cuarentena que la iglesia se relaje, porque para mí relajarse implica justamente entrar en una pérdida de tiempo, pues la iglesia tiene que volver a activarse, tiene que seguir trabajando. Sí, yo creo que... Sí, perdón, no, quería saber si la pregunta era para todos o le hacías directamente a Carlos. Sí, te dejo la mesa. En la mesa. Una pregunta en la mesa en general, ¿eh? Una mesa virtual, profeta. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que mi opinión personal, cada uno puede decir lo que piensa, que lo peor que podríamos hacer como iglesia de Jesucristo en la tierra es relajarnos en este tiempo. Creo que es lo peor. Creo que si antes éramos responsables, ahora hay que poner una cuota más de la diligencia, ¿no? Que es esa prontitud en la responsabilidad. Me parece que, no sé qué opinan ustedes, pero creo que relajarse... Pero, equipo, hemos notado, cada uno de nosotros con nuestras congregaciones, con la gente, que los que han actuado, como dijiste recién, Vero, con diligencia, con prontitud, mediante, bueno, este tiempo virtual que nos tocó durante varios meses, los que lo hicieron con responsabilidad tuvieron sus frutos. Inclusive, Dios no dejó de hacer milagros, o sea, Dios no se relajó en la pandemia. Sí, es verdad. La iglesia, por supuesto que tampoco se tiene que relajar, porque Dios sigue siendo Dios con pandemia o sin pandemia, y el tiempo sigue corriendo, o sea, la pandemia no ha detenido el tiempo, o sea, la iglesia tiene que seguir actuando de diferentes formas, con estrategias, pero la iglesia no se puede relajar, porque sabemos que Dios no se ha relajado, Dios está en su trono y sigue obrando por milagros, y hemos visto la diferencia enorme de la gente que se ha tenido esa prontitud, esa diligencia por seguir conectado con Él, con la cantidad de respuestas que Dios les ha dado. Pero aquellos que han hecho un poco de vacaciones espirituales, podríamos decir, les cuesta a la presencialidad inclusive poder acercarse porque perdieron el rumbo y ese tiempo que era tan importante donde nos conectábamos con el Señor continuamente. Sí, Gastón, yo creo el otro día yo pensaba en relación a lo que decía Gastón, que más allá de que no estemos funcionando como iglesia en la misma forma en que funcionábamos, es fundamental que no nos olvidemos que nuestra función sigue siendo la misma. Aunque funcionemos en nuevas formas, tenemos la misma función, que es ser luz, evangelizar, seguir transmitiendo, seguir mostrando el poder de Dios a través de los milagros, de otra forma. Y eso también tiene que ver con aprovechar el tiempo. Nuestra función sigue siendo la misma. Sí, me parece también que... Sí, Pablo. No, yo lo único que decía con respecto a lo que decía Lorena, si bien no cambia la función, pero sí vamos a tener que cambiar la metodología en muchos casos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, ya hemos cambiado de metodología. Bueno, vamos a salir un poquito del tema del tiempo porque estoy pensando que todavía faltan todos los otros temas y tampoco es que Carlos ha terminado.
no sé si nos va a dar el tiempo para desarrollar todo, pero al menos que quede un concepto, ¿no? Y como dijimos al principio, tiempo y poder van como de la mano. Viste que Proverbio de Salomón hermana las cosas y por ahí dice que la sabiduría tiene una hermana llamada la inteligencia y la prudencia. Y acá podemos decir que no podemos separar tiempo de poder, porque dijo Carlos recién, hay que saber tomar buenas decisiones. Y ahí ya entramos en lo que es el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que te parece a vos, Gastón, que impide que ejerzamos poder? ¿Cuáles son las complicaciones para que podamos ejercer poder? Lo primero que creo que mucha gente en este tiempo ha perdido el poder porque se ha distraído y ha puesto prioridades donde estaba Dios. Entonces, al dispersarse, al abrir el abanico de todo lo que el sistema y la sociedad le estaba brindando, dejaron de costado a Dios y buscaron, algunos por aburrimiento, otros por falta de fe, otros por malos consejos, se corrieron realmente de lo que el Señor o nuestro Dios nos ha regalado, que es ese poder delegado. Ahora, ¿sabes que cuando hablamos esto, lo primero que tenemos que reconocer, yo cuando, por ejemplo, a veces me ha tocado aconsejar a personas y me plantea este tema, lo primero que le digo es, tenés que admitir, ¿sí?, que has perdido el poder, pero ¿a causa de qué? Entonces, creo que tenemos que ayudarle a reflexionar a la gente para que la gente pueda encontrar qué fue lo que le hizo perder el poder. Algunos el trabajo, porque le han dado más importancia a la parte laboral, otros le dieron más importancia al estudio, otros le dieron más importancia al sistema y han descuidado el tiempo que han tenido con Dios. Continuamente nos toca hablar con personas, ¿sí?, que nos damos cuenta que en un momento encontraron su brújula en Dios y llegan a las iglesias o llegan a nuestras oficinas preguntándonos, ¿qué me pasó? Y ahí creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la culpa no la tuvo Dios. O sea, hubo algo que me hizo sentir a mí o a la persona que era más atrayente, era más importante o era más entretenido o más cómodo que tener el poder de Dios. Claro que cuando Dios nos delega poder, ver o equipo, Él también nos demanda un compromiso de búsqueda con Él, nos demanda que nuestro corazón no esté dividido, porque una persona con un corazón dividido y tiene poder de Dios va a dividir sus cosas y puede generar problemas importantes porque no está encaminado y direccionado correctamente hacia donde Dios quiere llegar, ¿no? Un pueblo dividido entre sí no puede prevalecer, un corazón dividido no va a poder prevalecer. Y ese poder lo podemos mal usar. Sabes que yo, reflexionando un poquito, hay un ejemplo que me gustó, hablando de Segunda de Reyes 6, lo parafraseo nada más. Ahí el profeta, ¿sí?, el profeta Eliseo, estaba en una situación donde había gente que estaba trabajando y un hombre dice que estaban hachando, estaban cortando una viga y de repente ese hombre se le cae el hacha al río. Y cuando se le cae el hacha al río, lo primero que dijo, y me encantó, ese hacha es prestada. ¿Sabe que hay gente que cree que Dios no le delega poder para que lo tengan? Cree que es de Él el poder. En realidad, el poder de Dios no lo delega para que lo usemos. Hay mucha gente que usa el hacha, el mango del hacha, para poder direccionar el poder, pero el poder, si no lo sabemos enfocar, el poder se nos puede perder. Gracias a Dios que ese hombre tuvo un profeta al lado que soltó la vara e hizo reflotar el hacha. El acero o el hacha, la parte del hierro, lo podemos simbolizar con el poder de Dios. Yo puedo tener el mango, pero si no tengo el poder y no tengo el acero bien afilado, yo puedo golpear y puedo perder mucho tiempo sin lograr el objetivo. Dios en este tiempo nos está redireccionando para que podamos tener en claro que por más mango que tengamos, si el hacha, o sea, la parte del hierro, la que corta, el filo, el acero, que es el poder de Dios en mi vida, no lo tengo bien ordenado, no voy a dar el fruto que realmente necesito tener.
Exactamente, me hiciste acordar una frase popular que dice: tengo la sartén por el mango y el mango también. No es un hacha, ¿viste? Pero es una frase muy popular. Qué interesante cómo lo presentaste, porque, viste, tener el hacha y no saber usarla, la perdió. Ese concepto me gustó. Perder porque, viste, falló en algo y por eso se le cayó al río. Que Pero realmente Dios nos ayude a todos los que estamos, ¿sí? Sí, yo creo que este contexto de pandemia, como siempre lo hablamos, también es un nivelador para la iglesia, como ese sacudir de la alfombra donde estábamos parados y volver a reordenar todo, y que quizás veníamos con mucha inercia de actividades, pero quizás nuestro corazón era mucha actividad, hablo de la iglesia en general, nuestro corazón no estaba en el lugar correcto, y esta pandemia, este cambio de modalidad, la verdad que sí nos hace replantearnos muchas cosas, así como está diciendo Gastón. Quizás estábamos solamente con el mango y habíamos perdido el eje, habíamos perdido el horizonte. Es una oportunidad. Entonces no es momento para, como ustedes estaban diciendo, para enfriarnos, es un momento para reenfocarnos, redireccionarnos. Sí, Sí, pero- sí, perdón, y es un hermoso desafío de fe, porque Claro. esto de cambiar la metodología, de, viste, reinventarnos como iglesia, realmente es un hermoso desafío de fe. Sí, Carlos. La reconfiguración, ¿no? Ujú. No lo que decía el profeta Gastón, me parece importantísimo el tema del poder. La iglesia no perdió el poder. La iglesia sigue con el poder de Cristo, con el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Yo creo que hay milagros, hay mucha gente que encontró a Cristo a través de esta situación. Por más que hay de repente personas que, bueno, no aprovecharon eso que Dios le ha regalado tan lindo que es la unción y el poder para poder, valga la redundancia, sobrellevar esta situación. Pero sí a mí me alegra muchísimo que la iglesia, Dios no está en pandemia, el cielo no está en crisis, la pandemia está debajo del poder de Dios. Y entonces Amén. pensar en eso nos da mucha fuerza de precisamente reconfigurar la mente, buscar, creo que Lorena decía, de cambiar estrategias, de buscar de otra forma, pero la iglesia va a correr con la palabra como un río y se va a cumplir lo que Jesús dijo, que la tierra será llena de la gloria de Dios. Haya pandemia, no haya pandemia. Y eso tiene que animarnos, que tenemos el poder de Cristo vigente. Ciertamente. Muy bien, pasamos, perdón, Pablo, pero estoy mirando un poquito, viste, el reloj y se nos va, la verdad que el tiempo se nos El escurre. tiempo y no vuelve, el tiempo pasa y no vuelve. Se nos escurre y lo queremos maximizar, pero no llegamos con el tiempo. Así que, ¿qué les parece si hacemos otro corte musical y luego retomamos y estaríamos viendo la exposición un poquito así breve, porque estamos haciendo todo muy breve, de Lorena y de Pablo? ¿Qué les parece? Bárbaro. Así es, Vero. Vamos a prepararnos para adorar juntos y alabar al Señor, así que vamos a la segunda pausa.
Qué buen tiempo que estamos viviendo, ya estamos en el tercer bloque y la verdad que el tiempo se pasa volando, hablando de recuperar el tiempo, pero la verdad que hemos disfrutado todo lo que hemos estado recibiendo y sé que hay más todavía, quedan algunos puntos por hablar y sé que Dios te va a seguir tratando incluso en esta tarde. Así que nuevamente te doy el pase, profeta, para que podamos seguir con esta cumbre. Muy bien, en el corto tiempo que nos queda vamos a tratar de escuchar con atención a Lorena Pablo, pero vamos a hablar con Lorena en este momento. Y vos tenés esto de recuperar los afectos, un terrible tema de todos los días en todas las familias, en todos los senos familiares y donde hay gente reunida, ¿no? Ya sea en el trabajo, donde fuere, es muy aplicable. Pero tengo una pregunta, antes de que vos me comentes un poquito cómo ves este tema. ¿Qué puede hacer uno cuando vos querés recuperar los afectos y la otra parte no quiere? Toda una pregunta la que me haces, Vero. Hoy estamos, y lo importante es en este contexto, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados a ver en los medios que te dicen la forma de soltar, de desprenderse, de dejar, y este tema es justamente recuperar. Y yo creo que hay esperanza, y para eso es justamente esta cumbre, para que no perdamos la esperanza de que aunque la otra persona quizás podemos pensar en una amistad, podemos pensar en el matrimonio, hoy tenga quizás su voluntad cerrada respecto de la recuperación, nosotros tenemos esperanza en Dios. Y en primer lugar, poder orar y poder esperar y poder creer y poder sembrar con esperanza. Eso me parece que es importante. Sembrar en las relaciones con esperanza, sabiendo que en el momento oportuno Dios va a tocar ese corazón. Creer en lo que Dios puede hacer. Yo creo que una de las cosas fundamentales que nosotros necesitamos tener en cuenta para poder comenzar este camino de la recuperación de los afectos, y yo iba a la palabra, ¿no? Nehemías veía cómo fue como trabajando en etapas lo de la recuperación, la reconstrucción de los muros. Y en esto de recuperar los afectos, aunque quizás todavía no tengamos a la otra parte en la voluntad de querer la recuperación, nosotros podemos trabajar con la esperanza puesta en Dios. Y Nehemías, en la palabra, cuando vamos a Nehemías 1, antes de la reconstrucción, dice que se enteró de la situación que estaban los muros. Y dice, me dijeron, las cosas no andan bien. A veces nos damos cuenta que las cosas en los afectos no andan bien. Y hoy lo que te dicen, lo más común escuchar es, bueno, bloquea, soltá, liberate, busca donde te sientas bien. Sin embargo, Nehemías, cuando vio que las cosas no andaban bien, la decisión que tomó fue la de involucrarse en la reconstrucción. Nunca una relación, nunca un afecto va a ser recuperado sin que yo primero me involucre, ¿sí? Sin que yo me involucre. Tengo que querer. Muchas veces decimos querer, pero no nos involucramos. Recuperar un afecto demanda trabajo de mi parte, demanda Lore, querer esa recuperación. Sí, eso que estás diciendo es genial, ¿viste? Porque estás diciendo uno involucrarse, uno querer. Es necesario. Y viste que casi siempre en la consejería las personas te vienen como proyectando la responsabilidad en el otro, ¿no? Porque mi marido, porque mi hijo. El proceso de cambio comienza en uno. Nosotros no podemos tener la expectativa del cambio del otro y trabajar por el cambio del otro. Yo tengo que comenzar el trabajo del cambio y enfocarme en mí, involucrarme en ese cambio enfocándome en mi persona y en las decisiones que yo puedo tomar, entendiendo que esas decisiones van a tener un efecto dominó y que en el tiempo van a generar ese cambio. Algo que vos decís siempre, y que yo creo que en este tema tiene mucho a colación, es que hay tres grandes poderes, está vinculado con lo que decía Gastón. El poder de Dios, el poder de las tinieblas y el poder que tengo yo a través de mis decisiones y de mi voluntad. Y algo que vos nos aclarás siempre y que a mí me dejó pensando muchas veces, que creemos que después de Dios el que tiene mayor poder es el enemigo. Y no es así. Nosotros tenemos a través de nuestra voluntad y del ejercicio del poder decidir, tenemos la posibilidad. Entonces,
involucrarme en la reconstrucción de los afectos, yo tengo ese poder. Y allí comienza el camino de la reconstrucción, cuando yo me involucro y no espero en el Lore, otro. Sí, Lore, creo que hay un factor también que interviene, que es el temor a intentar algo y que no salga como lo que yo pienso, lo que yo espero, y cómo vencer ese temor. el temor, Celi, es un fantasma con el que quizás en todos los ámbitos luchamos todos, ¿no? El temor se vence enfrentándolo. Nunca vas a saber cómo va a ser el día de mañana si vos no lo comenzás a caminar. Por eso creo que el mayor desafío es comenzar a trabajar. Nehemías, que yo mencionaba recién, luego de que se decidió involucrar, se transportó hacia el lugar y comenzó a recorrer la zona y pudo tener una cosmovisión de cuál era la realidad. Eso también necesito hacer respecto de los afectos. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde fue el quiebre? ¿Fue una acción que lastimó? ¿Fue una omisión? ¿Fue una negligencia? Tener una cosmovisión de la situación ayuda a que yo pueda comenzar a trabajar en ese proceso que va a demandar paciencia, que va a demandar tolerancia, que va a demandar entrega, que va a demandar un amor genuino, esperando, pero yo tengo la cosmovisión, puedo tener las estrategias y la acción para comenzar a reconstruir. Nunca voy a vencer el temor si no tomo decisiones y comienzo a hacer, Celi. En este sentido, yo miraba al hijo pródigo, por ejemplo, que comenzó el camino de la reconstrucción y volvió a los afectos, volvió al padre. En un momento dado, él se dio cuenta de la condición en la que estaba. Cuando yo miraba la definición de reparar, encontré que había una de las acepciones de la palabra que es darse cuenta. El hijo pródigo se dio cuenta y luego como que armó una estrategia en su mente. Voy a ir al padre, le voy a decir esto, voy a hacer tal cosa, y de esta manera también yo tengo que enfocarme, eso es importante, enfocarme, ponerme metas, ponerme objetivos y comenzar a trabajar. Bueno, Voy a Lore, te voy a interrumpir porque está apasionante, viste que todos nos quedamos callados porque es apasionante y te escucharíamos toda la tarde, pero como queda tinta en el tintero de tu tema, yo creo que da para mucho. una tercer cumbre para mucho, pero ya dijiste, ¿no? Eso de decir involucrarse, ¿no? Involucrarse uno, tener tolerancia, tener paciencia, tener esperanza, son realmente condiciones emocionales muy fundamentales para tu tema. Pero vamos a dejar un Totalmente. poquito ahí, vamos a dejar un poquito ahí y vamos a ir a Pablo, que está un poco ligado con tu tema, pero un poco más específico a lo que tiene que ver con la hermandad cristiana. ¿Cómo recuperamos la hermandad cristiana en este tiempo de pandemia, Pablo? Bueno, en primer lugar, yo quiero que resaltemos la importancia de la hermandad, como decía al principio, es algo que no podemos nosotros darnos el lujo de perder. Creo que muchas de las cosas que han sucedido han afectado muchas cosas, pero han afectado varios aspectos, pero creo que si podemos ver entre líneas, una de las cosas que quizás el sistema o el enemigo ha tratado de afectar, y quizás, no sé si nosotros nos hemos dado cuenta, es mucho la hermandad, que tiene que ver mucho con las relaciones que se dan en la iglesia y que son fundamentales como para que la iglesia pueda cumplir un propósito, para que la iglesia pueda cumplir su rol de familia, para que la iglesia pueda cumplir su rol de cuerpo, para que la iglesia pueda tener un trabajo, aprender a trabajar en equipo, ¿no? Por eso en este contexto de pandemia creo que se han visto afectadas las relaciones y hemos tenido que observar detenidamente. ¿Por qué es importante, creo, el tema de la hermandad? Es un tema profundo. Creo que deberíamos tener una revelación más profunda y como para poder dimensionar lo que significa la hermana. Creo que muchas del trabajo de la iglesia, de la misión de la iglesia, se fundamenta particularmente en la hermandad. Hay cosas que no van a suceder si es que la hermandad se llega a debilitar. Pablo, te hago una Sí. pregunta. ¿Vos creés que, no te digo toda la gente que se nuclea en la iglesia, sino a lo mejor un porcentaje que pertenece a alguna congregación, se toma superficialmente
el tema de la hermandad cristiana o se toma con negligencia el tema de la hermandad cristiana? Bueno, yo lo que me doy cuenta, que específicamente como pastor, que creo que es muy importante concientizar y mentalizar a la gente sobre el tema de la hermandad, ¿no? Porque yo me doy cuenta que es como que en el tiempo se ha ido perdiendo la fuerza de la palabra y se ha banalizado mucho el término, no se ha entendido hasta qué punto, inclusive a veces hasta hemos dejado de decirnos hermanos, a veces no, nos decimos ya por el nombre, pero aunque uno no lo crea, es bastante importante mantener fuerte el concepto de hermano. Fíjate que ser hermanos significa que nosotros estamos unidos, que Pablo habla mucho del amor fraterno, estamos en una misma comunidad donde no hay frontera, no hay cultura, no hay etnia, no hay estatus social, inclusive hasta lo nacional se rompe porque entramos en una comunidad diferente. Estamos unidos en un cuerpo con personas que son de distintas procedencias. Ser hermanos significa ser colaboradores. Pablo, cuando hablaba de las personas de la iglesia, para él no eran ovejitas, eran colaboradores, eran compañeros de milicia. Yo más o menos anotaba algunos conceptos, eran socios con un mismo objetivo, trabajando con un mismo, compartían cosas en común. Ser hermanos también significa establecer relaciones reales donde se empieza a fundamentar la confianza. Pablo, te interrumpo porque dijiste una palabra recién, comunión, dijiste, ¿no? Sí. Tal vez también se minimiza el concepto de comunión, que es buscar un punto en común con el prójimo o tener cosas en común con el prójimo. Te pregunto, ¿será que a veces nos congregamos sin trabajar por buscar puntos en común que nos unan aparte de Jesucristo, ¿no? Que es el gran nudo que nos une a todos, ¿no? Sería la cruz y la salvación. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío hoy, ¿no? Porque a veces la iglesia puede convertirse en un lugar donde la persona asiste, está un momento, pero no llega a estrechar vínculos, ya sea por alguna manera social o por algún propósito que tenga que cumplir dentro de la iglesia. Yo creo que pensaba mucho en ese versículo famoso que nosotros conocemos en el Salmo 133:1, dice: mira cuán bueno es habitar, y cuán bueno, dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando dice bueno, cuán bueno, habla de relaciones que son productivas. Por eso vuelvo a repetir y quiero que esto quede claro, es que la hermandad es absolutamente necesaria, no es una opción, es absolutamente necesario porque es productivo para la iglesia, para el reino, para todo lo que nosotros queramos hacer. Si no logramos, pensaba que a veces muchas cosas para que puedan funcionar, primero tienen que hermanar. Ese es un término muy usado, por ejemplo, en la mecánica, y cuando algo no hermana, se traba y no funciona. Pablo, perdón que te interrumpa también. Mientras vos hablabas, pensaba en lo que leíste, cuán bueno, que vos dijiste, cuán bueno, y cuán delicioso. Te pregunto, ¿crees que a veces se toma superficialmente la hermandad cristiana y el trabajo de buscar puntos en común que nos vinculen, porque tal vez por diferentes factores no disfrutamos, ¿viste? Ese deleitarse, el deleite, que es placer, que es disfrutar. No disfrutamos de las personas tan maravillosas que nos rodean. Pero por eso decía que la hermandad es una gracia de Dios, es un regalo. Yo eso lo he entendido y te hablo desde una perspectiva de que siempre he sido y trabajo duramente porque siempre he tendido al individualismo. Pero me doy cuenta que la hermandad es un regalo de Dios. Es algo que Dios, es una gracia de Dios que nosotros tenemos que aprovechar, que no solo sirve para producir cosas que son necesarias o algo productivo, algo fructífero, sino también se disfruta.
Por eso aquí dice en el Salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en la armonía, ¿no? Y pensaba que fíjate que la palabra armonía significa relaciones de paz, de concordia, de entendimiento, de equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre diferentes partes, que es tan importante. No solamente la hermandad tiene que ver con el engendramiento, de que tenemos un mismo Padre, de que Jesús nos hizo sus hermanos para que Él sea el primogénito, como dice la palabra, sino también tiene que ver con que tenemos cosas en común, porque tenemos una misma naturaleza, una misma esencia que Dios ha puesto, y además tiene que ver con el funcionamiento, con todas las cosas que nosotros tenemos que lograr. Buenísimo, Pablo. Le vamos a dar a Carlos que ya 2 veces metió el bocadillo y no, sí, no le dimos lugar. Aportar. Yo quiero generar la hermandad del equipo, ¿no? No, lo que estaba pensando es cuánto esta pandemia, ¿no? Golpeó, afectó lo que no estaba firme, se movió, se debilitó. Cuando con el mandato de la palabra de Dios es no dejen de congregarse, en donde se fomenta, donde se cultiva, se profundiza la comunión, la hermandad, se fortalece el cuerpo. Y eso fue afectado ya el año pasado y sigue este año, ¿no? Lo mismo lo que hablaba la pastora Lorena de la relación, cuánto se afectó en este proceso de la pandemia, ¿no? Lo que estaba flojo, tanto en un matrimonio como en la familia, en las relaciones, hizo mucho daño. Y eso creo que podemos y debemos recuperar, tanto la relación como la comunión, animando, como dice la profeta Verónica, a la gente a que realmente tome en serio que se puede recuperar y Dios ayuda a redimir el tiempo que se puede volver. Cierto. Bueno, perdón, Gastón, que interrumpa, pero la hora se nos fue como agua entre los dedos y yo sé que ustedes tienen mucha tinta en el tintero, tienen muchísimo para compartir, sé que no han compartido ni siquiera un 10% de la capacidad que tienen sobre el tema que está desarrollando cada uno y que todos tenemos interés de escuchar. Pero a vos que estás conectado te podemos decir esto. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del cielo, nos prometen muchas cosas y que por medio de la fe podemos recuperar. El tiempo perdido, viste, aquella persona que dijo nunca me quiero casar y después cuando tuvo 35 se dio cuenta que tenía ganas de tener una familia, pero cuánto tiempo se le escurrió entre los dedos, ¿no? Se puede recuperar en Dios, que tal vez en la próxima cumbre hablemos de cómo Dios redime el tiempo para que podamos disfrutar de lo que nosotros creemos que hemos perdido. También esto de recuperar el poder, qué maravilloso tema en tiempos donde estamos rodeados de muchas impotencias, ¿no? Los chicos comenzaban la escuela, después parece que no van a estar en la escuela, después parece que vuelven a la escuela, que se abren los restaurantes, que se cierran los restaurantes, que vos hiciste planes para irte de vacaciones, que se cierran las vacaciones. Entonces, estamos muy sujetos a las impotencias. Y el tema que vos tenés, Gastón, creo que para una próxima cumbre nos vas a hablar más puntualmente de todo lo que ya hiciste, ¿no? De cómo podemos ejercer ese poder en contexto de pandemia. Asimismo, Lore, a vos te quedó mucha tinta en el tintero, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo recupero los afectos y cómo hago con esos que yo intento y no quieren? Me dan vuelta la cara, no me contestan los mensajes, me mandan, ¿viste? A comprar batatas a la esquina, ¿viste? Esa gente que siempre te está reclamando cosas y vos decís, pero la pucha, yo tengo todos los problemas encima y el otro no tiene los problemas. Soy yo el que tiene todos los problemas encima. Entonces, ¿cómo se hace para recuperar eso tan maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos, que es la posibilidad de demostrar y de sentir afecto, ¿no? Y también Pablo, lo tuyo falta mucho, porque lo que vos dijiste que se concientice, creo que dijiste, ¿no? Que había que concientizar. Sí. Y yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Que a través de la enseñanza y vos que estás escuchando, sepas que la hermandad no fue pensada por un pastor. La hermandad fue pensada por Dios porque Él creó la familia, primer hombre, primera mujer, los hijos. Él creó lo que sería hermandad.
Y ahí visto un pasaje que me gustaría redondearlo, el libro de Abdías, es cortito, muy cortito, pero resulta ser que la historia que sintetiza este escritor es que estaban, viste, los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob, ¿no? Y Esaú se derivó ¿viste? A lo que es Edom, los edomitas, que significa rojo también, ¿no? Y bueno, hay toda una historia y se han encontrado las ruinas de lo que construyeron los descendientes de Esaú, si no me equivoco, porque ya hasta ahora, viste, capaz que estoy mezclando todos los personajes y estoy diciendo mal la historia. Sepan Que no esté disculpar Noé por ahí, Vero. no, que no esté Noé y aparezca Moisés, viste, que se me mezcle todo. Noé, Pero el esposo de los leones. sí, mejor que no hagamos ese lío. Pero lo que extracta Abdías es que cuando Dios tuvo que castigar a la nación de Israel, estos edomitas, dice que miraban junto al camino y disfrutaban y se burlaban, viste, viendo la desgracia desgracia entre comillas, porque Dios lo estaba procesando y para ellos eso era desgracia, para Israel no era desgracia, para Israel era victoria, porque cada proceso lo hizo más fuerte. Entonces, digo, qué lindo esto de los afectos, Lorena, porque también tenemos gente que envidia, también tenemos gente que cela y que tiene deseos de venganza por alguna cosa malentendida y no resolvió su resentimiento en la familia y después todos los años que vive no es para restaurar, es para vengarse, ¿no? Que te dejo eso ahí picando para la próxima, que es todo un tema de todos los días. Creo que también vos, Pablo... Qué importante es vivir, sí. Vero, porque lo de los afectos nos vincula necesariamente a las emociones, ¿viste? Qué importante que es vivir no discipulados en nuestra alma, ni por la venganza, ni por la envidia, ni por ninguna cosa que desde el entorno Ese es podamos para la otra recibir. cumbre, profeta. Sí, eso es para otra cumbre, Lore. Pero Interesante. también lo del tiempo, si aplicamos lo que estamos hablando, lo que habló Carlos, invertir tiempo para construir una hermandad genuina en la iglesia, e invertir tiempo para saber cómo ejerzo el poder con este regalo de elegir qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Invertir tiempo para la reconstrucción, ¿no? Para la reconstrucción de los afectos. Realmente si hacemos todo esto, vos que estás conectado, tu vida se va a modificar, porque no es que tenés que pedirle a Dios a ver si Él te va a acompañar en este proceso de recuperación. Él ya hizo todo para que nosotros podamos recuperar. Solamente falta tu decisión. ¿Qué te parece si ahí como estás y tal vez algún tema te tocó así, a lo mejor no un gol, pero a lo mejor te tocó en el travesaño, dio en el palo, y decís, bueno, tengo que pensar un poquito en esta cosa? ¿Qué te parece si vamos a Dios y le pedimos que Él nos conceda la capacidad de recuperar todo lo que nos haga falta recuperar? Porque no podemos vivir como hijos de Dios en la tierra faltándonos cosas. Cuando Él dice que dio abundantemente y sin reproche. Cuando Él nos promete vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso habla de recuperar las cosas. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar juntos con el público que se ha conectado. Bendecimos a cada uno de los que se ha conectado, Señor, y bendecimos su familia, bendecimos su hogar. Y pedimos que tu glorioso Espíritu Santo esté allí, moviéndose en medio de ellos, como dice tu palabra, provocando en cada uno el querer como el hacer por tu buena voluntad. Declaro lo que creo junto con mis compañeros, padres de equipo, con hermanos de equipo, de que nosotros creemos en la recuperación, creemos en la restauración, creemos que tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Creemos que las tinieblas no tienen ninguna autoridad ni poder sobre nosotros, sino que ya fue quebrado su poder en la cruz del Calvario. Y lo que somos tus hijos, los que somos tu remanente, como hijos de tu casa, tenemos derecho a vivir en esta tierra, iluminados por tu palabra, iluminados por tu Espíritu que nos guía a toda verdad y recuperando, Señor, las cosas que en años que no te conocimos, por no invertir bien la voluntad, hemos hecho cosas que nos dejaron consecuencias. Pero declaro en el nombre de Jesús
que vos nos haces libre de esas consecuencias y das vuelta a la página y nos das una oportunidad de reconstruir un nuevo tiempo contigo, con la familia, con los amigos, con la iglesia. Gracias por todo, Jesús. Amén. Bueno, además está decir gracias, Carlos, por el tiempo invertido. Sé que lo haces con amor y dedicación. Gracias por también vos, Pablo, que has dedicado tiempo, el amor que brindás en todo este servicio. Asimismo, vos también, Gastón, que has invertido tiempo y el mismo amor que todos, con el que todos comparten la palabra, ¿no? Asimismo, vos, Lore, también, por este tiempo invertido, Celina y Hugo por el tiempo invertido, por Emiliano, que es el que nos ayuda en toda la parte tecnológica, con todo el equipo que está allí trabajando, que son varios, por eso no nombramos a todos, pero gracias. Y nos vemos, si esto te gustó, continuaremos con la tercer cumbre, continuando con este tema, pero yo diría yendo un poco más adentro, un poco más profundo, para que puedas terminar el año no afligido por la pandemia, porque viste, la pandemia es como que te pasó un tren por encima, un colectivo por encima, un monopatín por encima, pero qué lindo que los hijos de Dios podamos llegar a fin de año y decir, che, ¿cuánto recuperaste vos? Y que nos podamos testificar, contar cuántas cosas pudimos recuperar. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a Argentina. Muchas gracias también a la conductora del programa. Bendiciones. Saludos. Bendiciones y como Verónica decía, ha sido un placer tenerte del otro lado de la pantalla y sabemos que el Espíritu Santo ya ha impartido esperanza y qué buen desafío que nos dejó la profeta de terminar incluso este tiempo viendo todo lo que hemos recuperado en el Señor. Sí, pero quiero destacar la dinámica de la mesa de trabajo, que es una mesa virtual, tan diferente cada componente en sus explicaciones, en sus conceptos. Me mató una frase que dijo Pablo, que él es profesor, dijo, si no se hermana, no funciona. Y viste, se te hace así como se te mueven los cablecitos en la cabeza y vas empezando a relacionar. La verdad que un privilegio poder compartir este tiempo juntos. Síganos en las redes, búsquenos a través de el Facebook de la profeta Verónica Lugo. También estamos en YouTube como la Fundación La Red Veraca, así que van a poder volver a escuchar esto tanto en Facebook como en YouTube y también estar pendiente de las notificaciones para los próximos encuentros. Perfecto, nos vemos entonces en una próxima cumbre profética. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Aguas se escucha